El método de la secante es un método numérico que es una variante del método de Newton-Raphson. Vamos a ver en qué consiste. En sí se refiere a encontrar las soluciones de una función f de x igualada a cero, donde esta función no es lineal, ¿no? Es una variante del método de Newton-Raphson. Vamos a repasar rápido el método de Newton-Raphson para entender el fundamento de este método. El método Newton-Raphson, como lo vimos anteriormente, se basa en aproximar la función a partir de una serie de Taylor, ¿no? Como veíamos. Esta es la aproximación de la función a una serie de Taylor. La f de x en cualquier punto x, yo la puedo aproximar como la función evaluada en un valor x0 más esta diferencia x menos x0 por la primera derivada evaluada en x0 más el resto de los términos de la serie, ¿no? Esta es la fórmula general de una serie de Taylor, ¿no? La aproximación general de cualquier función f de x en un valor x0. Esto es una sumatoria infinita, ¿no? Desde un término n igual a 0 hasta infinito. Cada término contiene esta operación, la inversa del factorial del número n, por la derivada grado n con respecto a la variable x de f de x, por esta resta el valor de la variable independiente x menos el valor de la constante x0 elevado a la n, ¿no? Y esto lo voy expandiendo. Primero para n igual a 1, perdón, para n igual a 0 se obtiene solo f de x0. Para n igual a 1 se obtiene la primera derivada multiplicada por este delta de x menos x0. Para n igual a 2 se obtiene la segunda derivada, ¿no? Y así sucesivamente. Si yo expando hasta n igual a infinito, obtengo un número infinito de términos, ¿no? Esta serie, para poder aproximarla en f de x, se trunca, es decir, solo se consideran los primeros dos términos, el que se desarrolló con n igual a 0 y el que se desarrolló con n igual a 1. Entonces, se omiten o se hacen prácticamente cero el resto de los términos de la serie. Por eso es que para el método de Newton-Raphson solo tomo los primeros dos términos, ¿no? Este se desarrolló con n igual a 0, este se desarrolló con n igual a 1. Y de ahí el objetivo, sabíamos que del método de Newton-Raphson o de cualquier método numérico es encontrar el valor de x0 que hace que esta función valga exactamente 0, ¿no? Entonces, si yo tomo este valor de f de x como 0 y despejo el valor de x1, obtengo la fórmula general del método de Newton-Raphson como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, si yo quiero aproximar un valor de una función, aquí está el método gráfico. Newton-Raphson lo que hacía era, si esta línea azul representa el valor de la función, o la tendencia f de x como tal, graficada en el eje x, yo estoy buscando dónde esa f de x vale exactamente 0, ¿no? ¿Qué es este punto? Donde esa función corta esta línea horizontal que representa el eje x. O donde esta función corta la constante y igual a 0, que es este eje. Para esto, como es una aproximación iterativa, se toma un valor supuesto x0, se evalúa, vimos, el valor de la función. Yo me muevo a través de la tangente de ese punto hacia una nueva aproximación a la raíz que es x1. Luego con esa yo recalculo la f de x que estaría acá, f de x1. Me muevo a través de la derivada otra vez a una nueva aproximación y así sucesivamente hasta llegar a la raíz buscada, ¿no? El hecho de moverme a través de la derivada, recuerden que una derivada gráficamente es una recta, ¿no? Gráficamente la derivada es una recta o no necesariamente línea recta, sino otro gráfico, otra curva que corta solo un punto de esa función. La derivada gráficamente o geométricamente es esa línea, ¿no? A su vez, esto contiene un ángulo de elevación.
La derivada también es la tangente del ángulo de esa pendiente, ¿no? Que es la derivada de f respecto a x. Esa es la definición gráfica de una derivada. Es la tangente del ángulo de la pendiente de esta recta, que toca solo un punto de la función original, ¿no? Aquí surge una dificultad para el método de Newton-Raphson. Yo tengo que calcular analíticamente este término, ¿no? La derivada de la función. Para funciones que son polinomiales del orden, por ejemplo, a0, a x a la n, más a1, x a la n menos 1, etcétera. O sea, un ejemplo típico, vamos a decir 3x cuadrada más 2x más 2. Para funciones polinomiales y simples, la derivada realmente es fácil de calcular. Sin embargo, cuando las funciones no son tan sencillas de derivar, me va a resultar más difícil realizar esta aproximación analítica hacia la derivada que incluso el propio método numérico. Aquí es donde se presenta una pequeña modificación al método de Newton-Raphson, tomando en lugar de la tangente, o sea, en lugar de esa derivada. Por este nombre también al método de Newton-Raphson se le llama método de la tangente. Pero la aproximación en el caso donde yo requiera calcular la derivada y sea una derivada compleja, se acostumbra a aproximarla mediante un límite, ¿no? Entonces, a partir de esto vamos a ver cómo podemos deducir el método de la secante. El método de la secante, les decía entonces, se basa en ese método de Newton-Raphson, también llamado método de la tangente, y surge dado que en algunos casos la derivada es difícil de calcular analíticamente. Es decir, es difícil encontrar este término, ¿no? Este es el método normal, tradicional de Newton-Raphson. Idealmente lo que yo conozco es la función está fija, y a partir de esta yo obtengo la derivada de la función, ¿no? En el caso donde sea complicado obtener la derivada, se presenta una aproximación. La aproximación a esa derivada es una aproximación numérica, en el punto donde vamos a calcular inicialmente la función. Esta aproximación se presenta como un límite, ¿no? Recuerden que una derivada como tal de f con respecto a x, esto es un límite, si recuerdan, ¿no? Es un límite cuando un delta de x tiende a cero de la función evaluada en f de x más delta x menos f de x entre el delta de x, ¿no? El delta de x sería x, lo voy a dejar así, x más delta x menos x, ¿no? Esto como tal es la derivada, la definición formal de qué es una derivada. Utilizando esa definición se busca aproximar el valor de la derivada, pero de forma numérica. Esta es la aproximación, como un delta y entre un delta de x, ¿no? Vamos a considerar f de xy menos 1. La xy menos 1 sería de una iteración anterior. La xy es la iteración actual. Esto sería la iteración anterior. Y esta sería la iteración actual, ¿no? Noten que esto es congruente con la definición formal de un límite, ¿no? Realmente estoy evaluando un delta de la función entre el delta x. Es la tasa de cambio típica que conocemos como derivada. Entonces, a partir de esta aproximación, si yo sustituyo esa derivada evaluada así aquí, en la fórmula original del método de Newton-Raphson, vamos a obtener la fórmula del método de la secante. Se van a dar cuenta que el método de la secante no requiere un valor supuesto, sino que requiere dos. Y gráficamente vamos a ver qué es la secante, ¿no? Si hacemos el álgebra, entonces voy a sustituir esta derivada aproximada mediante este límite, ¿no?
Ahora, lo voy a colocar así. La iteración x y más 1. Esto fue lo que llamamos en el método de Newton la x calculada o la nueva aproximación de la raíz a partir de un valor fijo. Esto va a ser el valor de xy menos la función evaluada en xy. Este sería el valor supuesto inicial. Este es el supuesto inicial entre esto, ¿no? Entonces voy a colocarlo de otro color. Esto debe dividir a f de xy menos 1 menos f evaluada en xy entre xy menos 1 menos xy. El menos 1 aquí en el primer factor es como subíndice y menos 1 es el subíndice, así como está acá. Ahora de ahí, si aplican regla de los extremos, imagínense que esto está dividido entre 1, voy a multiplicar los extremos. Esto es álgebra básica. Xy más 1 debe ser xy menos la función evaluada en xy. Voy a multiplicar los extremos, ¿no? Esta f de x por este denominador. Y eso se divide entre el producto de esta resta de funciones por 1. Entonces me quedaría xy menos 1 menos xy entre la resta de esas funciones, ¿no? Xy menos 1 menos la función evaluada en xy. Esa última fórmula es la que se llama fórmula del método de la secante. Entonces, de nuevo, comienzo con un valor supuesto y voy a ir aproximando los siguientes valores o las siguientes aproximaciones a la raíz mediante esta fórmula. Xy va a ser un valor supuesto. Noten que tengo una xy y una xy menos 1. Requiero entonces dos valores supuestos, ¿no? Usualmente para este método los valores supuestos se denotan x0 y x1. Entonces supongo dos valores, un x0 que corresponde al x y menos 1 y un x1, ¿no? Que corresponde al xy. Entonces, con eso y con la función definida yo puedo comenzar el cálculo del método de la secante. Para profundizar en el paso donde usamos regla de los extremos, voy a volver a escribir la ecuación, ¿no? Yo tengo xy más 1 igual a xy menos la función. Esa función está evaluada en xy entre esto de abajo que está de azul, ¿no? Lo voy a volver a poner de azul. Sería f de xy menos 1 menos f evaluada en xy entre el delta x, ¿no? Recuerden que esto que estoy escribiendo de azul es la aproximación de la derivada. Xy menos 1 menos xy. Aquí estoy aplicando para simplificar ese cociente la regla de los extremos, donde ustedes tienen, por ejemplo, a entre b dividido entre c entre d. Para poder simplificarlo se multiplican los extremos. Yo pongo a por d entre b por c, ¿no? A por d entre b por c. Acá arriba hice lo mismo, sin embargo la f de x, aquí la divido entre 1 para que se cumplan los extremos, ¿no? Si el cociente es lo que tengo debajo del numerador, o sea, este denominador, aquí yo multiplico los extremos f de x por x menos xy entre 1 por esto, ¿no? Ese es el paso a detalle. Ahora vamos a continuar interpretando el método. Este método asume entonces que dados dos valores de x supuestos, digamos yo fijo dos valores supuestos, una x0
y una x1, ¿no? Este x0 equivale al xi menos 1. Este x1 equivale al xi, ¿no? Dado que la iteración es la 1, es la primera iteración. Ahora, fijo dos valores, fijo una x1 y una x0. Con esos dos valores, noten que requiero calcular la función evaluada en xi y la función evaluada en xi menos 1, ¿no? Entonces, necesito esto y esto. Esto es la función evaluada en f de xi y este otro punto es la función evaluada en f de xi menos 1. El método asume que la siguiente aproximación de la raíz se encuentra moviéndose a través de la secante de esta función. A diferencia del método de Newton, ¿no? El método de Newton se mueve a través de la tangente, que es la derivada de la función. Aquí la secante de la función original es esta. Esa de rojo sería la f de x original. Y bueno, la recta que está representada aquí color negro es la secante de esa función. Una línea que corta dos puntos de esa función. Eso es una secante. Una tangente es una línea que corta un solo punto. Entonces, la idea sería irse moviendo a través de esa secante. De nuevo, yo tomo estas dos, aquí y acá, y yo me voy a ir moviendo a través de secantes hasta llegar a la raíz, ¿no? Esto es la raíz de la función, o sea, el punto x solución o x raíz que hace que esta función f de x valga exactamente 0. Y es f de x igual a 0, ¿no? O sea, esta recta. Ahí yo quiero llegar, pero moviéndome a través de secantes ahora. Vamos a ver un ejemplo para que esto quede un poco más claro. Como ejemplo vamos a retomar la función que ya resolvimos con Newton-Raphson. Es f de x igual a la exponencial de menos x menos x. Recuerden que por Newton-Raphson yo tenía que encontrar analíticamente cuánto valía esa derivada, ¿no? No es difícil para esta función, ya lo hicimos, pero por ahora vamos a representar la solución sin calcular la derivada, ¿no? Vamos a usar el método de la secante. Entonces, hay que usar dos valores supuestos. Les voy a dar los valores supuestos. Vamos a usar x0 igual a 0, x1 igual a 1. Si no los tengo, yo los debo de proponer. Vamos a graficarla para saber qué tendencia tiene. Eso es muy útil para encontrar la raíz exacta, ¿no? Voy a utilizar la misma herramienta que ya estamos usando en este curso. Simplemente ejecuto esta celda. Y aquí vamos a cambiar por exponencial de x menos x. Y la voy a graficar, vamos a decir, de menos 10 a 10. Aquí tengo el gráfico. Lo voy a ampliar. Y bueno, noten que esta función es una tendencia típica de las funciones exponenciales. Suele ser asintótica. Entonces yo podría ver aquí aproximadamente dónde cruza con el eje y igual a 0, ¿no? No me da mucha información. Lo que puedo hacer es disminuir el dominio. En x, en lugar de graficar entre menos 10 y 10, supongamos que lo tomo entre 0 y 1. Y ahora sí, aquí está entre 0 y 1. Aquí lo grafiqué entre menos 1 y 1. Teníamos como error, era exponencial de menos x, le estaba poniendo e a la x. Entonces aquí observamos que la raíz está entre 0.5 y 0.75, ¿no? Entre estas dos. Entonces
No tengo el valor exacto, solo un valor aproximado. Yo podría decir que vale como 0.6, pero el método de la secante me puede dar el valor exacto o muy aproximado. Vamos a hacer entonces la primera iteración. Si es correcto, entonces colocar entre 0 y 1. Si pueden graficar la función, eso les da una idea de más o menos entre qué rango va a estar el valor, ¿no? Lo que voy a hacer entonces, vamos a ir haciendo las iteraciones a mano. Vamos a empezar la iteración número 1. La iteración 1 tiene como x0, 0, x1, 1. De estas dos vamos a calcular las funciones, ¿no? La función evaluada en x0 es el exponencial de menos 0, ¿no? Estoy sustituyendo x0 en la función original, ¿no? E a la 0 es 1, menos 0 es 1. Luego voy a calcular la función evaluada en x1. La función evaluada en x1 sería e a la menos 1, menos 1. Y eso es un valor. Sería menos 0.63. ¿Otro decimal? Ok, le dejo en 63.21. Luego, ya tengo prácticamente todo, ¿no? Ya puedo calcular x y más 1. Como esta es la iteración 1, ahora voy a calcular la x de la iteración 2, ¿no? Voy a sustituir en esta ecuación de arriba, sería x1 menos f de x1. Todo lo que tenga ahí lo sustituyo por 1, lo que tenga ahí menos 1 lo sustituyo por 0. x0 menos x1 entre la función evaluada en x y menos 1 menos la función evaluada en x y. Y menos 1 era 0. Ya le voy a colocar aquí el 0. Y la función evaluada en x y es la función evaluada en x1, ¿no? Con eso ya puedo realizar los cálculos. Ya tengo todos los valores, habría que sustituirlos ahí. Si los sustituyen, les va a dar la siguiente iteración, la siguiente x2. Entonces va a ser x1 nos dio 1 menos f evaluada en x1 nos dio menos 0.6321. La diferencia de x0 menos x1 es 0 menos 1 entre f de x0 que nos dio 1 menos f en x1 menos 0.6321. Esto nos da una nueva x2. Y ese x2 va a ser la nueva x de la siguiente iteración. Para la siguiente iteración voy a tomar x2 y x1 en lugar de x1 y x0. Tomando esos valores, aproximadamente esto me da 0.6127. Y con esto acabé la iteración 1. Todavía pueden calcular el porcentaje de error absoluto para saber en dónde se van a detener. 0.6127 es x2. Este valor yo lo tomaría para la siguiente iteración. Si quieren calcular el porcentaje de error, el error absoluto, lo pueden hacer con la misma fórmula que tenemos para Newton-Raphson. Sería x2 menos x1 entre x1. De esto toman el valor absoluto y lo multiplican por 100. x2 menos x1 sería 1. Valor absoluto de 0.6127 menos 1 entre 1, ¿no? Y esto lo multiplican por 100. Esto me va a dar un porcentaje de error absoluto. Sí, así como lo tenemos es 38.7%, ¿no? Entre los valores de x. Vamos a continuar la iteración 2 y el procedimiento es el mismo. Para la siguiente iteración voy a tomar el valor x0 como 1
O seguimos teniendo la tendencia, para no confundirlo, si quieren, seguimos usando las mismas literales, ¿no? Porque ahora voy a tomar x2, que es la aproximación en la siguiente. Esto nos dio 0.6127. 0.6127. X1 sería el otro valor de la secante, dado que requiero dos puntos que corten la función, ¿no? El otro valor x1 ya lo teníamos, era la unidad. ¿Qué valor ya tengo? La función evaluada en x1, ¿no? La función evaluada en x1, o sea, en 1, nos dio esto. Nos dio menos 0.6321. Entonces, ese valor lo retomo. Es decir, es sustituir en esta fórmula la x como la unidad. Me falta evaluar la f en x2. La f en x2 es exponencial de menos x2. ¿Esto era negativo o positivo? Positivo. Entonces, e a la menos 0.6127 y a eso le resto 0.6127, ¿no? Esto me da la f en x2. Aproximadamente me da menos 0.07081. Noten que la función evaluada en 1 es 0.6 negativo, pero la función evaluada en x2, o sea en 0.6127, casi ya tiende a cero. Quizás con otra iteración yo ya consiga encontrar la raíz, el valor donde esta función se haga cero. Si yo sustituyo el valor de x2 en esa función, me da menos 0.07. Ronda cero, pero no es todavía cero. Se va a acercar un poco más. Ya que tengo eso, ahora voy a calcular la siguiente raíz aproximada, ¿no? El x3, que si sustituyo acá, y más 1 sería 3, va a ser xy, o sea, x2. Recuerden, la y en la función de la fórmula del método de la secante es la iteración. Aquí estoy sustituyendo en esa fórmula y igual a 2. Entonces, sería x2 menos la función evaluada en x1, en xy, perdón, y vale 2 por x1 menos x2 y todo esto entre f de x1 menos f evaluada en x2. Todos esos valores ya los tengo, entonces nada más falta sustituir ahí, ¿no? x2 vale 0.6127, f de x2 vale menos 0.07081, x1 vale 1, x2 vale 0.6127, f de x1 la tengo como menos 0.6321, f de x2 la tengo como menos 0.07081. Entonces, con esto yo me voy a acercar todavía más a la raíz. Cálculos. Tengo que esto les debe dar 0.56384. Y esta es la x3 de la siguiente iteración. Me faltaría calcular el error absoluto. Nos faltaría calcular el porcentaje de error absoluto. El error absoluto de la iteración 2. Aquí voy a utilizar los valores aproximados de ambas iteraciones, ¿no? x3 sería el valor aproximado nuevo, menos x2 que era el anterior, entre x3 y esto por 100, ¿no? El valor x3 es el 0.56384. El valor x2 es 0.6127. Tomo ese. Sería 0.56384 menos 0.6127. Aquí es un 0.
y eso entre puntos 56. Noten que ya se acercan, ¿no? 56,384 y esto lo multiplico por 100. Aquí se van a dar cuenta que el error baja mucho. En la primera iteración yo no tenía como tal un valor aproximado, sino el límite, pero aquí ya tengo el valor aproximado de la iteración 2, que es x3, y el valor aproximado de la raíz de la iteración 1 era x2. Si aquí ronda 8,666, ¿no? Por ciento. Noten que ya bajó. Yo debo establecer una tolerancia. Si fijan la tolerancia, no la fijamos, ustedes pueden fijar que el porcentaje de error sea, por ejemplo, menor a 5%. Quizás me falte otra iteración para calcularlo, ¿no? Vamos a hacer una tercera y prácticamente con la tercera iteración llegamos a la solución. Para la siguiente iteración, entonces, yo voy a tomar los valores x2, ya lo tengo. Recuerden que x2 nos dio 0,6127. X3 nos dio 0,56384. X3, perdón. 56,384. Para esto yo requiero calcular f de x2, f de x3, ¿no? Sustituyan en x, en la función f de x, x2, en la función x3 y eso nos va a dar valores. Les voy a dar los valores para agilizar. La función evaluada en .6127 ya la tenemos de la iteración anterior, era punto negativo .07081. F de x3 la tenemos que evaluar, sustituyan en la función original la x3 como .56384. Esto me da .00518. Y si hacen el cálculo, ahora la i vale 3, ¿no? Entonces x4, si fuera a ser una iteración 4, va a ser x3 menos f evaluada en x3 por x2 menos x3 entre f evaluada en i menos 1 vale x2 menos f evaluada en x3, ¿no? Todos esos datos ya los tengo. Si toman el valor, esto les debe dar .56717, que ya se acerca a la raíz, ¿no? Más o menos es el valor que nosotros obtuvimos con Newton-Raphson. Ya para comprobar, pueden calcular el porcentaje de error absoluto como x4 menos x3 entre x3. Toman el valor absoluto de eso por 100. Esta es mi nueva x4, ¿no? Que yo podría decir que es la raíz si el porcentaje de error absoluto ronda menos del 5%. El libro dice que esto ya ronda .0048%. Entonces ya me fui casi a menos del 1%, ¿no? Yo puedo decir que aquí ya terminé el método. Entonces la raíz encontrada es .56717. Ya para terminar la interpretación gráfica del método, estamos planteando el método entre 0 y 1, ¿no? Entonces inicialmente este método se está moviendo a través de la secante que corta la función en estos dos puntos, ¿no? Y nos estamos moviendo hasta una raíz. La raíz está aproximadamente aquí, dado que cortamos entre 0 y 1. Aquí parece la tendencia recta no es recta. Podemos volver a generar el diagrama. Este es el diagrama entre 0 y 1, ¿no? Comenzamos con una aproximación
con los extremos, x igual a 0, x igual a 1, y yo estoy buscando aproximar dónde esta función corta 0, ¿no? Es decir, busco encontrar este punto que es la raíz. En esa raíz, la f de esa raíz vale 0. Entonces, el método asume que nos vamos a ir moviendo a través de la derivada, no de la derivada de la tangente, tampoco, de la secante. Es decir, una línea que corta esa función pero en dos puntos. Esto como tal es lo que yo llamo secante, ¿no? Entonces me muevo a una nueva aproximación de la raíz. Nosotros nos aproximamos aquí. Esta es la aproximación. Luego a través de otra secante entre estos dos, nos aproximamos a la raíz en 3 iteraciones. Básicamente es ir haciendo esto hasta llegar al valor de la raíz. Ya en sesiones posteriores vamos a generar estas secantes, pero de manera gráfica, ¿no? Utilizando un programa. Este es el fundamento entonces del método de la secante. Ya lo desarrollamos a mano, lo podemos programar en Excel, MATLAB, C. Realmente se puede implementar en cualquier programa, ¿no? Por ahora utilizamos como criterio de convergencia el error absoluto.